Bueno, nada, pues nada, bienvenidas a esta charla visionaria. Como ya saben, muchas de las que están aquí, bueno, es un espacio donde nuestras expertas visionarias nos brindan su conocimiento, su guía, sus reflexiones. Y hoy tengo el placer de presentar a María Alejandra Mancebo, quien ha titulado su charla El Compliance con Amor, Estrategia con Integridad Gerencial para el Buen Gobierno. Voy a hacer una breve presentación de María Alejandra. Voy a tratar de ser breve porque María Alejandra tiene un currículum que yo le digo a ella, por favor, dame el secreto de cómo haces todo lo que tú haces, ¿no? Porque yo no llego, no llego a tanto. María Alejandra es abogada venezolana con experiencia en administración de justicia por 25 años como jueza, defensora pública de responsabilidad penal del adolescente y fiscal nacional y regional en la legitimación de capitales, delitos financieros, antiextorsión, secuestro, drogas, violencia de género, fase intermedia y juicio y corrupción. Vicepresidenta del capítulo Venezuela del Colegio Internacional de Estudios Jurídicos de Excelencia Ejecutiva, defensora de los derechos de las mujeres, experta en compliance y políticas de igualdad, formadora, educadora y conferenciante. Actualmente es gerente de control de riesgos de Corporación Bell, es consultora independiente en compliance, derecho penal, económico y corporativo, cofundadora de la revista venezolana por la igualdad y el espacio Cata Jurídica con tacones y con corbatas también, ¿no? Es, por supuesto, experta visionaria, voz visionaria, lidera la columna mensual en Visionaria Las Mujeres que Somos, es articulista en varios medios, entre ellos de Feminismo Inc. también, que otra experta visionaria, y recientemente ha publicado su primer libro, Liderazgo con Corazón, el poder feminismo en el compliance. Una publicación, además, que tuvimos el placer de acompañar a Mari en ese proceso y forma parte de la colección Visionarias. Así que, bueno, vamos a cerrar los micrófonos. Ya María Alejandra, pues nos dirá cómo va a ser la dinámica. Estamos grabando y después vamos a enviar una newsletter con la grabación y con la información que me diga María Alejandra para que enviemos. Así que nada, bienvenidas y bueno, vamos a escucharte, Mario. El micrófono es Bueno, tuyo. muchísimas gracias, buenas tardes, buenas noches en cualquier lugar. Aquí en Venezuela estamos entre la mañana y mediodía. Muchísimas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes y muchísimas gracias por estar presente, por haberse tomado el tiempo para escuchar mucho más allá que una implementación. Creo que pudiéramos catalogarlo como un estilo de vida que, si bien es cierto, está ubicado o está desarrollado para las organizaciones que pueden ser públicas o privadas. No existe una organización sin seres humanos que la lideren o que la regenten o que formen parte. Ese talento humano, ese capital humano realmente tiene que ser la esencia, no solamente bajo un enfoque humanista, sino mucho más allá. Y por eso les presento una estrategia que tiene que ver con la gerencia, es una estrategia gerencial, tiene que ver directamente cuando las organizaciones se atreven a dar ese paso de madurez corporativa para poder visualizar como estrategia de qué manera hacer lo correcto constituye no solamente un pilar fundamental para sumar a la reputación, sino también evitar o mitigar lo que significan riesgos operacionales, riesgos financieros, riesgos legales, entre otros. Y por eso, ¿verdad? Yo le he denominado el compliance con amor y que tiene que ver directamente como una estrategia, como les acabo de decir, gerencial basada en la integridad. Entonces, sin más preámbulos, muchísimas gracias por estar presente y aquí les presento. Cuando nosotros hablamos de una estrategia gerencial y hablamos del compliance con amor, inmediatamente uno se pregunta a qué se está refiriendo si el compliance suena algo tan duro, tan rígido y que definitivamente no pareciera estar muy casado con el ser humano o con la propia esencia que pretendo visualizar. Y hablar de corazón suena como romántico y suena como hasta, o sea,
por favor, o sea, en esta tendencia que está hablando esa mujer de liderazgo con corazón suena extraño. Sin embargo, cuando nosotros nos adentramos a lo que puede significar la palabra amor y a lo que significa el fenómeno con el mismo, pudiéramos, ¿verdad?, recordar palabras que tienen que ver en la esencia de lo que es cada uno de nosotros, en lo que es Josefina, en lo que es Laura, en lo que es Marita, en lo que es María Alejandra, en su propia esencia, para ver no solamente lo que transmite, sino para ver si lo que transmitimos realmente tiene una coherencia, que es lo que nosotros pudiéramos llamar integridad, es decir, si somos coherentes al momento de hablar, de decir y de hacer, y que eso forma parte no solamente de lo que constituye una figura de trabajar, sino que constituye cómo te impactas tú en la vida de esas personas. Y cuando nosotros hablamos de la figura de esa persona, pues pareciera que una organización, una persona, una empresa, tiene que ver directamente con el compliance. Fíjense que el compliance, cuando uno escucha la palabra, que no es más que cumplimiento normativo, inmediatamente uno relaciona la palabra o el fenómeno o el programa como una auditoría, pero no es una auditoría, va mucho más allá. Lo señalan, ¿verdad?, para algunos como una carga burocrática cuando constituye una obligación legal por parte de los sujetos obligados, va mucho más allá de una obligación legal. La figura de tener que cumplir es lógico, porque forma parte de ello. Sin embargo, el compliance en los actuales momentos pareciera haber tomado un sentido como de moda, donde muchos países, por lo menos en Venezuela, se comenzó a desarrollar formalmente de ello. Muchas personas señalan o se ofertan como expertos en compliance. Sin embargo, dentro de esa figura de señalarse como experto en compliance o hablar de una figura de moda, es un estilo de vida y un estilo de poder organizar lo que es una gerencia con corazón, es decir, una gerencia transformacional, donde tomamos en consideración que son estrategias de valor para poder organizar desde el punto de vista metodológico, ordenado, pero con esencia lo que realmente nosotros hacemos y cómo gestionamos dentro de esa figura. Por eso es que cuando nosotros hablamos del compliance, hablamos de una nueva era donde el compliance no solamente busca cumplir las normas, o no solamente busca rescatar las normas, no solamente busca incomodar, no como señala Susana en su libro de Atrevidas Incómodas, sino incomodar porque solicito, está mal hecho, no lo hagas. Esa figura de control que no estamos acostumbrados o que realmente no nos gusta, que nos llame la atención, es verificar el por qué la esencia humana es tan reacio a ese control y por qué hacer las cosas de manera correcta, que no es otra cosa que el compliance, significa un acto no de valor, sino que constituye un acto de dolor para todas las personas y más para las organizaciones, cuando las palabras típicas son, yo siempre lo he hecho así, no me ha pasado absolutamente nada, porque vienes tú con esos controles que es mucha más carga, o sea, no me vengas a imponer ellos o tienen, ¿verdad?, compliance a nivel operativo, que tienen políticas, pero no las van a cumplir absolutamente, sino para llenar un requisito, sin darse cuenta de lo que constituye esa esencia. Y esa esencia tiene que ver con el ser humano, tiene que ver esencia directamente con el ser humano de lo que nosotros hacemos, como nosotros, ¿verdad?, podemos decidir. Por eso es que desde una visión muy particular, y así lo he presentado dentro del contexto de Visionaria, que hacer lo correcto porque es correcto y no porque es obligatorio, constituye la verdadera realidad o la verdadera meta de lo que es el compliance. Y definitivamente es un trabajo diario, es un trabajo de hormiguita, es un trabajo que cansa, es un trabajo que muchas veces decepciona porque pareciera que el trabajo es muy silencioso y no te toman caso, pero es un trabajo también de madurez donde la soberbia tienes que dejarlo a un lado y entender que no es a los fines de simplemente corregir, es sencillamente a los fines de poder cambiar para poder transformar, porque estamos hablando de que el compliance no es una obligación, o va mucho más allá de una obligación legal para esos sujetos obligados, va mucho más allá de que los países estén en una lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional, va mucho más allá de que los países estén sancionados, va mucho más allá de poder verificar si una persona, natural o jurídica, puede estar en una lista restrictiva de la ONU, de Canadá, de la OFAC, entre otras, sino visualizar de qué manera las organizaciones en ese cúmulo de personas son capaces de declarar formalmente y de hacerlo, de que combaten desde su área de acción la legitimación de capitales, el acoso, lo que constituye definitivamente los delitos de delincuencia organizada, el financiamiento al terrorismo, buscando y entendiendo que yo no tengo que esperar que pasen las cosas para yo poder actuar, sino que así como yo le enseño, ¿verdad?, a mis hijos que tengo que indicar de que no se debe robar,
Es decir, no se toman las cosas que no son tuyas. Si toman las cosas que no son tuyas, yo las debo indicar. Así como yo le enseño, ¿verdad?, a mi hijo que no debe mentir, yo debo que actuar, ¿verdad?, de forma coherente para poder realizar ese tipo de actuación. Yo siempre lo comparo, la figura del compliance con amor, como si fuéramos unos médicos del arte. Claro, yo soy como medio romántica, pero no romántica en ese sentido, sino romántica de pasión en el hacer las cosas. Y significa, ¿verdad?, de un médico del alma, porque nosotros hablamos en el compliance como si fuéramos un sistema inmunológico de vitaminas, como si fuéramos un centro multivitamínico de acuerdo a lo que vaya a necesitar la organización, más de 50, menos de 50 años, para hombres, para mujeres, tenemos todas las presentaciones, pero somos multivitamínicos, donde estamos, ¿verdad?, estableciendo la figura de ver cuándo necesitamos la vitamina B, C, D, E, sin necesidad de que pase, ¿verdad?, algún tipo de enfermedad, porque estamos previniendo. Entonces, en ese general de lo que se vayan a hacer, partimos entonces del contexto que así quiero que ustedes lo visualicen o invitarlos, ¿verdad?, dentro de ello, de por qué la normalización de lo incorrecto forma parte de la propia esencia y constituye el primer obstáculo que tienen las organizaciones al poderse organizar. Cuando visualizamos no solamente las organizaciones, nos visualizamos nosotros como seres humanos, del por qué el mundo pareciera estar tan acelerado y acelerado de una manera negativa, o porque vemos y escuchamos tantas noticias negativas en que niños, ¿verdad?, que han sido violentados sexualmente, redes de trata de personas cada día mayor, estados cada día con mayor tipo de sanción, países donde todavía están resolviendo los conflictos en plena era de la inteligencia artificial a través de las guerras, donde visualizamos una era de la posverdad que no nos importa si las cosas son verdad o mentira, ni siquiera nos atrevemos a poder determinar esa narrativa, sino que con el simple hecho de que un medio lo señale, yo lo repito y ese señalamiento lo realizo. En Venezuela, por ejemplo, el comprar y vender dólares como si fuéramos una casa de cambio, una mesa de cambio, que está normalizado frente a ese tipo de actuación. ¿En qué momento el mundo, lo delictivo, se ha hecho parte de nosotros? Y mucho más allá de buscar un factor que tenga que ver con carácter geopolítico, o lo que pudiera que ver con carácter político, económico, tenemos que visualizar que es propio del ser humano normalizar lo incorrecto. Y es propio normalizar lo incorrecto frente a los demás, incluso frente a nosotros, lo que nos hace cuestionar si somos capaces realmente de nosotros ser íntegros y coherentes al momento de actuar. Y ese enfrentamiento que uno tiene como ser humano te permite, ¿verdad?, visualizar que muchas veces la normalización de lo incorrecto tiene que ver porque yo estoy buscando validarme socialmente, bien sea para que me acepten o porque sencillamente me dejo contaminar dentro del ambiente donde me encuentro. Si en una empresa se hace todo incorrecto, si en una empresa sencillamente todo lo hacen vía WhatsApp o que sencillamente no utilizan el correo institucional, por decir algo mínimo de lo que pudiera significar, pues aun cuando yo estoy acostumbrada a poder documentar, ya no lo hago porque todo el mundo lo hace. ¿En qué momento ese quiebre es tan sencillo para poder hacer lo que todo el mundo lo hace y creer que eso me justifica ante cualquier tipo de actuación? Esa es la esencia realmente del compliance. Y por eso el compliance va mucho más allá de poder aplicar un programa o de implementar una política, que yo me declare que soy con perspectiva de género en una organización, sino que tiene que ver con una coherencia donde hacer lo correcto no constituya una carga, sino que sea parte de la propia naturalidad de las organizaciones y de las personas que trabajamos en las organizaciones. Sin embargo, les tengo una noticia. Para que eso se logre, tenemos que entender, o como dirían, ¿verdad?, en un curso de compliance que terminé, en las organizaciones no se deben contratar o seleccionar a personas, se deben seleccionar valores. Porque tú puedes enseñarle a una persona determinado proceso, tú le puedes enseñar o la puedes capacitar, pero lastimosamente yo no puedo enseñar lo que es correcto, yo le puedo recordar lo que es correcto, yo a ella no le puedo decir lo que significa propiamente la justicia, porque son valores intrínsecos que vienen formados desde nuestra casa, en nuestra educación y que van a desarrollar en ellos, y que aun cuando uno pretenda disfrazarse o indicar que en algún momento es muy integral o muy íntegro, pues siempre, lastimosamente, va a aparecer nuestra verdadera personalidad.
Pero el problema no es aparecer o no, sino aparecer de que eso se convierte en algo natural. No es algo que porque la empresa me lo obliga, no es algo porque me lo diga la política, no es porque me lo diga la normativa, sino que sencillamente yo lo considero como algo natural. Y si yo lo considero como algo natural, tenemos que buscar cuál va a ser la forma de poderlo transformar y que nosotros nos podamos transformar. Entonces, mucho más allá de una regla, mucho más allá de un ambiente, es entender que la propia transformación deviene de cada uno de nosotros. Sin embargo, como seres humanos necesitamos que nos inspire. Y si hay algo que define la figura del liderazgo, es la inspiración. Y como diría, ¿verdad? El doctor Javier Uchel, que es especialista en liderazgo, hablamos, ¿verdad?, de un liderazgo de inspiración con conciencia. Yo no puedo pretender ser líder e inspirar si yo no tengo conciencia de lo que yo estoy haciendo. Es decir, estamos hablando de un liderazgo con conciencia, estamos hablando de un liderazgo con decisión, estamos hablando de un liderazgo transformacional, estamos hablando de lo que yo he denominado un liderazgo con corazón, un liderazgo donde soy capaz de inspirar la mejor versión de la otra persona. Y aun cuando pareciera ser una terminología romántica o no aplicable, es todo lo contrario, forma parte del día a día cuando nosotros entendemos que todos los seres humanos somos capaces de transformar para bien o para mal desde el momento que conversamos, en el momento que contestamos un mensaje, en el momento que inclusive mandamos un emoji, en el momento que escribimos, la forma como escribimos, la forma como nos desarrollamos. Y somos capaces de manera mágica o no tan mágica, pudiéramos decir hasta diabólica, de cambiarle el estado de ánimo a las personas cuando llegamos en nuestro trabajo o cuando nos despertamos con nuestros hijos, si estamos, ¿verdad?, molestos, si estamos de alguna otra manera tristes, lo logramos transmitir. ¿De qué manera tengo yo que gestionar y gerenciar mi propia inteligencia emocional y espiritual para ser capaz de impactar y vivir en una vida, valga la redundancia, donde todos los seres humanos somos diferentes, pero tenemos que convivir y tenemos que aprender a respetarnos, no solamente por convivencia, sino por coherencia en esta etapa actual. Es por ende que el liderazgo con corazón parte del criterio de recordarle al ser humano, hombre o mujer, que nosotros somos la mejor versión, cualquiera que tenga su creencia, yo la tengo, ¿verdad?, de Dios, somos la mejor creación de Dios. Y al ser la mejor creación de Dios, estoy llamada a generar un impacto positivo en la vida de las personas, así como en mi propia vida, porque yo no puedo impactar la vida de otro si primero no me impacto de manera positiva a mí. Por ende, cuando uno pretenda llamarse líder o cuando uno pretenda gestionar, cuando uno pretenda señalar o verificar el contexto de la gerencia, cuando uno quiera decir que es buena mamá, cuando uno quiera decir que es una mujer que le dice conferencias, uno se debe analizar y mirarse en el espejo cómo estoy gestionando mi actividad, cómo estoy gestionando mi conversación, cómo estoy gestionando el impacto que yo pueda tener frente a ellos. Me tengo que comenzar a analizar y cuestionar para perdonar y para reconstruir. Cuando nosotros hablamos de ello, entonces tenemos, ¿verdad?, la figura de que el compliance se va a manifestar desde una visión muy personal, pero debidamente avalada por estudios científicos y definitivamente avalada también por estudios que han llevado en el contexto propiamente gerencial. Es un acto de amor donde no solamente se manifiesta el dueño, los accionistas, sino el impacto que yo pueda generar. Ese impacto o ese acto de amor está orientado en la figura de una armonía y tiene que ver con un motor. Usted dirá, bueno, usted está hablando mucha tontería, pero ¿a qué se refiere? Si nosotros analizamos cómo nace el compliance, vemos que el compliance nace como la figura del reconocimiento de los derechos humanos. Tuvo que existir en el mundo la Segunda Guerra Mundial, se tuvo que morir muchísima gente producto de desequilibrio, bien sea mental o bien sea verdad del contexto de una desigualdad. Tuvo que existir una violación sistemática de derechos para que existiera o para que esté la Organización de las Naciones Unidas, para que se instaurara formalmente la Carta de las Naciones Unidas, para que comenzaran los estados a darse cuenta que tenían que reconocer en sus normas ese derecho humano, que se va a convertir en un derecho fundamental. Pues lo mismo sucede con el compliance. Tenía que haber existido crisis en las empresas, tenía que haber existido quiebres en las empresas, tenía que haber existido todo lo que constituye un control donde el ser humano o el colaborador sencillamente dice que trabaja en función, pero cuando se va del trabajo, pues esa misión y esa visión no le traspasa porque no le llega a impactar, o que sencillamente mientras me están mirando cumplo el trabajo y si no me están mirando, entonces no lo tengo que realizar. Ese cuestionamiento de lo que lleva y que ha generado
grandes pérdidas económicas a lo que significan las empresas, porque no solamente es perder dinero, sino que tú puedes hasta perder la marca, como le pasó, por ejemplo, a la figura de Volkswagen cuando señaló de que ellos iban o que estaban ofertando un carro que tenía poca impacto en el medio ambiente y resulta que estaban engañando a la población y al haber engañado a la población les generó una pérdida grandiosa y ellos utilizaron como estrategia operativa dentro del compliance decir la verdad para poder disculpas. O como pasó con una de las pizzas famosas en Estados Unidos que cada día eran menores las ventas y ellos se preguntaron, bueno, ¿a qué se debe? Comenzaron a hacer una entrevista o a los propios usuarios, a los comensales, y ellos manifestaron de que la pizza sabía a madera, sabía a chancleta, sabía cualquier cosa menos a pizza. Y reconocer que tú estás incapaz de ello, invitarlos a ello para que mejoraran la receta y luego declararlo formalmente como una cultura o una figura de política de marketing, pues constituyó el renacer de esa empresa y esa empresa, ¿verdad? Ahora tiene sucursales en todo el mundo. Eso significa que muchas veces aprender a reconocer que no siempre lo hacemos bien y aprender a reconocer nuestros valores forma parte también de esa mirada proactiva de esa crisis. Entonces, la propia crisis, cuando nosotros la visualizamos a nivel gerencial, mucho más allá de un estado caótico, sino una incertidumbre y una crisis que me permite a mí, uno, evaluarme qué tanto puedo o soy capaz de hacer. Dos, qué tanta resiliencia tengo como empresa para poder actuar y qué y de qué manera estoy formando yo a mis trabajadores, a mis colaboradores para poderlos formar. Eso va a formar parte formalmente de esa esencia de lo que constituye el liderazgo con corazón a través del compliance. Mucho más allá de una norma, mucho más allá de lo que pudiera significar formalmente o propiamente el compliance, tiene que ver directamente con la figura de lo que significa ese contexto de acto de amor. ¿Cómo lo vamos a definir ese acto de amor? De acuerdo al compliance, siendo un cumplimiento normativo, para poder crear un sistema robusto en una organización público-privada, lo vamos a hacer a través de la llamada gobernanza. Y es que ustedes han escuchado mucho que cuando hablamos del compliance, hablamos del buen gobierno. La gente dice, bueno, ¿a qué se refiere? Está redundante. ¿Por qué habla de cumplimiento normativo y del buen gobierno? Porque el compliance se presenta como una estrategia de un buen gobierno. Porque cuando nosotros lo aplicamos directamente a un programa de políticas internas, de cursos de capacitación, cuando uno lo implementa bajo el contexto de la revisión formal y de la prevención, estamos hablando de que los miembros, no solamente de los colaboradores de bajo nivel, sino los miembros de alto nivel, el dueño, los accionistas, van a formar parte de la gobernanza. Y entendemos y visualizamos que debe dirigirse e implementarse desde arriba hacia abajo, porque la gobernanza, es decir, los gerentes, los dueños, tienen que dar el ejemplo de que lo correcto es correcto, así no lo haga nadie. Y no solamente porque se lo diga el oficial de cumplimiento, sino porque sencillamente forma parte de su propia esencia. Esa gobernanza que va a constituir la primera matriz es el primer enfrentamiento que uno tiene dentro del compliance, hacerle entender a la junta directiva, a los dueños, que forma parte de un requisito que va mucho más allá de la ley, sino que transforma y que puede ganar dinero una empresa, nos permite gestionar riesgos. Y nosotros podemos gestionar riesgos cuando logramos evaluar qué riesgos pueden ser potenciales, qué riesgos son operativos y qué riesgo me puede a mí generar que una empresa pueda cerrar por estar o incursionar con una persona que estuvo o está investigada por legitimación de capital y yo no supe averiguar. De qué manera un empresario, un dueño, un gerente se convierte en buen padre de familia para las debidas diligencias y de qué forma ese buen padre de familia me permite a mí alertar y poder minimizar y administrar riesgos operacionales, financieros y reputacionales. Es por eso que la gobernanza, junto con esa figura de gestión de riesgo, se ata o toma su camino en el cumplimiento cuando ya la organización formalmente dice, es cierto, voy a administrar estos riesgos. Es parte de la vida empresarial vivir en riesgo, es parte de la vida empresarial, de acuerdo al contexto de cada uno de los países, vivir en una situación de incertidumbre. Pudiera ser parte si viven en determinados países donde existe lista gris del Grupo de Acción Financiera o el país está ubicado en una zona geopolítica atractiva para poder legitimar capitales o cualquier tipo de delitos, entender que nosotros no podemos, por el simple hecho de hablar mal de la comunidad internacional o por el simple hecho de hablar mal de el contexto del país donde nos pudiéramos encontrar, donde está la empresa, eso no va a resolver el problema, sino que es la oportunidad de crisis que nos están dando en este momento para poder transformar. Y la transformación se va a hacer o se puede hacer a través del compliance y por eso la gobernanza
y lo que constituye propiamente la gestión de riesgo asuma o tome su papel en el cumplimiento. Mucho más allá de ello es entender cómo voy a administrar y cómo una empresa vive vive administrando riesgo y no muere en el intento. Y cómo administrar riesgo constituye un acto de valor y de valentía porque también nos revalora y nos transforma y también nos permite redefinirnos como seres humanos. Por eso es que el compliance dentro de la figura del liderazgo con amor está fundamentado en su propia esencia en el liderazgo de la transición al liderazgo transformacional. Siempre cuando estamos hablando de liderazgo nos preguntan, ¿qué tipo de líder eres tú? Carismático, autoritario, dictatorial, y comenzamos a darles cliché porque el ser humano está acostumbrado a dar el nombre y así ha pasado mucho de los estudios que tienen que ver con el liderazgo. Pero cuando uno se da cuenta que un líder en algún momento tiene que ser autoritario, en algún momento tiene que ser empático, en algún momento tiene que ser carismático y en determinados momentos pareciera que ser duro. Eso no significa que tenga que tener un tipo específico de nombre, sino que lo que constituye es tener las capacidades, las atribuciones para poder ejercer ese liderazgo con corazón. Y es que el liderazgo con corazón es indicar que como es el ser humano el que lo puede generar, es el ser humano que se transforma y que se evalúa dentro del propio corazón, estamos hablando que cuando yo tengo la conciencia de poder transformar, estamos hablando de que ese liderazgo sabe o ese líder sabe en qué momento va a poder ejercer una autoridad, en qué momento va a poder apoyar y en qué momento va a poder decir las cosas. Eso no significa que sea malo o bueno, significa que estamos actuando desde un acto de amor. Usted dirá, un acto de amor, ¿cómo es eso? Pues aquí viene el meollo del asunto. Cuando nosotros hablamos del amor, mucho más allá de un corazón, mucho más allá de hablar o de pensar en Cupido, del Día de los Enamorados o del Día de la Amistad, hablamos formalmente de una emoción y de una condición biológica. Vamos a hablar de nosotros como seres humanos. Hablamos cómo nos sentimos nosotros como seres humanos. Hablamos en qué momento esa figura de querer hacer las cosas, esa figura de poder decir quiero demasiado, ese sentimiento, esa emoción que me permite a mí generar algún tipo de cambio para poderlo hacer, tiene que ver con la propia concepción biológica del amor. Y tomando como base la teoría de Maturana, que establece de que el amor forma parte de una esencia propiamente biológica, donde hablamos de una emoción que todo ser humano puede sentir. Pero para que se convierta el amor en un acto de amor, diría Maturana, tenemos que aprender no solamente a internalizarlo, sino que se convierte en un acto de amor cuando yo reconozco a Marita, cuando yo reconozco a Laura en otra persona. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros realizamos actos amorosos no solamente cuando sentimos ese amor que nos morimos por otra persona, sino cuando somos capaces, además de morirnos por esa persona, desde el punto de vista emocional, entender que soy capaz de reconocer a Laura, aun cuando ella piense distinto, pero la reconozco y la respeto. Significa que soy capaz de reconocer a mi jefe, aun cuando en algún momento me tenga que llamar la atención. Significa la figura de el respeto y la conciencia del otro. Eso es lo que conlleva al acto de amor. Y habría que significar entonces qué deviene la figura de amor. Y cuando uno analiza la palabra amor dentro de su propia concepción, que es una palabra que deviene del griego, deviene propiamente del parir. Y cuando uno habla de parir, uno se pregunta, ¿parir? ¿Quién pare? Pues sencillamente las mujeres. Pero todas las mujeres pueden parir, no, algunas no pueden parir o algunas no deciden parir, pero biológicamente su condición está hecha para poder parir, porque está hecha también para poder tener y vivir cambios hormonales que no lo vive otra. Nosotros vivimos, ¿verdad?, desde una menstruación que puede ser muy dolorosa para algunos, o puede ser que otros ni la sientan, puede ser que una persona se desarrolle a los 15 años, otro se desarrolle a los 12, pero comienza un cambio también del cuerpo a crecerte los pechos, o sea, una cierta figura que te va a generar un cambio. De igual manera, cuando estamos embarazadas o cuando sencillamente formamos parte, ¿verdad?, de esa relación, nos crece, ¿verdad?, en ello, nos salen, se nos pueden caer los dientes, cambios que nosotros también sufrimos. O cuando tenemos, ¿verdad?, la menopausia, que sencillamente nos cambia el sistema no solamente hormonal, es que nos parece que nos cambia la vida, porque entre los calorones, las ganas de matar a medio mundo y el sencillamente de que uno no sabe que va a respirar dentro de eso, va a generar un cambio formal de ello. Eso es una condición biológica.
una condición biológica que tenemos nosotros las mujeres y que no tienen los hombres. Somos, ¿verdad?, mejores que los hombres jamás. Somos sencillamente diferentes. Y esa es la esencia de cuando nosotros hablamos del amor dentro del contexto propio de esa igualdad de género. Es que la igualdad de género, el amor, y frente a esa figura del amor, tiene que ver definitivamente con el reconocimiento del otro dentro de nuestra diferencia. Y esa diferencia, cuando nos permita aceptar, entendemos entonces que nosotros como mujeres, dentro de nuestra vulnerabilidad, dentro de nuestros cambios y de nuestra propia esencia, no necesitamos ser machistas, no necesitamos gritar, no necesitamos dejar de ser quienes somos para poder tener un puesto dentro de una organización. Y no tenemos que dejar de ser nosotros para poder decir que voy a desatender a mis hijos por trabajar o sencillamente voy a pedir permiso y me van a ver mal porque me van a trabajar. Y eso deviene, en primer lugar, de reconocernos nosotros como mujeres. Por eso es que hablamos que el liderazgo con corazón va mucho más allá de esa concepción propia de lo que tiene que ver directamente a una mujer, sino que viene a la esencia de mujer. Cuando hablo de la esencia de mujeres, lo que tenemos que aprender nosotros como mujeres y lo que tenemos que aprender o tenemos que enseñar a los hombres, si estamos en capacidad para ello, de poder tener esa esencia de mujer. Esa esencia de mujer donde tú eres capaz de parir, esa esencia de mujer donde tú eres capaz de empatizar, esa esencia de mujer donde tú tienes esa ternura y no te da pena, esa esencia de mujer donde tú no te tienes que poner un blazer y actuar como un hombre para poder obtener un cargo gerencial o sencillamente ser sometido y permitir el acoso sexual para poderlo ser, forma parte de esa transformación y la propia esencia. Y aun cuando muchas personas pudieran criticar en el sentido, ¿verdad?, de lo que voy a decir, lo digo con toda propiedad porque así lo creo, que tiene que ver también en la forma como nosotros como mujeres lo aprendemos, porque nosotros, ¿verdad?, muchas veces estamos acostumbradas, tomando en consideración que las mujeres han sido violentadas desde hace muchísimo tiempo y todavía siguen siendo violentadas, donde se habla mucho de la violencia contra la mujer y estamos acostumbrados a hablar de una mujer como víctima. También es necesario que nosotros como mujeres nos demos cuenta que también tenemos la facultad de poder decidir qué hacemos cuando se es víctima y qué hacemos, ¿verdad?, para poder transformar ese dolor y esa violación en algo positivo. Y esa transformación de dejar a un lado esa invisibilidad de víctima para comenzar a convertirme en esa persona que empodera, esa persona que transforma, que viene de nuestra propia esencia. Y para ello me tengo que reconocer, para ello tengo que aceptar que no necesariamente tengo que jugar con Barbie para ser mujer, no necesariamente ni tengo que cocinar para sentirme mujer, no necesariamente me tengo que casar para ser mujer y tampoco tengo que tener hijos para ser mujer. Sencillamente es una condición biológica que forma parte de la esencia. Yo siempre señalo que las mujeres muchas veces somos las peores críticas de esa propia esencia de mujer, porque somos las personas que nos decimos sorora, pero que realmente no aplicamos esa solidaridad frente al otro. Nos decimos, ¿verdad?, de que apoyamos, ¿verdad?, la figura de la violencia, pero criticamos a la otra mujer. Y no es hablar o de transformar, es sencillamente de sentir esa propia esencia. Y por eso es que nosotros hablamos de que el liderazgo con corazón, con poder femenino, es un liderazgo transformacional. Un liderazgo transformacional que tiene su fundamento en Jack Gregor, que tiene su fundamento propiamente en la literatura, que tiene su fundamento en la poesía, es que tiene su fundamento en la propia esencia del ser humano. Porque cuando hablamos del liderazgo transformacional, hablamos del liderazgo que es capaz de motivar, que es capaz de inspirar, que es capaz inclusive de estimular intelectualmente, que es capaz de considerarse individualmente uno como persona y también de influenciar. Pero desde una perspectiva, una visión muy personal, me he dado cuenta que el liderazgo, aun cuando se aprende, aun cuando tú lo estudias, tú tienes que transformarte para poderlo sentir y para poder ser coherente al momento de poderlo implementar, porque simplemente es con el ejemplo, se implementa con el silencio, simplemente es con las acciones, no se implementa con un simple curso que uno declare y diga soy líder con corazón y soy un líder transformacional. Lastimosamente no es tan fácil, sino que forma parte de la esencia. Y para poder inspirar, yo tengo que haberme conocido y tengo que dejar a un lado, y lo digo por mí porque lo que he ido trabajando, la soberbia intelectual, ya no es esa María Alejandra que tanto estudia, que quiere tener siempre la razón, sino entender de que si yo decido realizar actos de amor, yo tengo que reconocer a los demás. Y para poderlos reconocer, yo no le digo te reconozco, sino que yo sé escuchar.
yo sé conversar con ellos, sé entender cuando me realizan una propuesta, sé conversar frente a esa propia realidad porque entiendo que mi visión no es la única. Eso, ¿verdad? Permite también a motivar, porque no siempre tengo la razón, porque yo me permito equivocarme y enseño que me puedo equivocar, porque sencillamente yo puedo como líder transformar a través de esa motivación. También estimulo en el sentido de lo que pudiera significar aprender y estudiar, que si el otro lo hace, yo también lo puedo hacer, para poder tener esa consideración individual. Y es lo que al casarse con el compliance se convierte a nivel organizacional en una resiliencia de las empresas. Cuando la empresa no solamente es capaz, cuando uno dice el hombre se conoce en las adversidades, cuando las empresas se conocen en el caos y las empresas se conocen en la incertidumbre. Y cuando muchas personas están preocupadas, porque pudiéramos estar todos, ¿verdad? Y están bajo el contexto de hacer por hacer o vivir como si se fuera a acabar una organización o si se fuera a acabar el mundo, pero estamos preocupados en criticar o sencillamente no hacer nada porque el mundo se va a acabar y que no sabemos qué va a pasar, pudiéramos nosotros invertir todo ese tiempo, toda esa energía, todas esas emociones y por supuesto tiempo de trabajo para poder visualizar cómo hago para poder transformarme en esa crisis, cómo hago para poder resaltar en esa crisis. Es que es una estrategia gerencial no solamente competitiva, sino que te permite a ti mejorarte como ser humano para poder ser mejor colaborador y por supuesto poder crecer a nivel profesional. En una crisis es cuando tú demuestras que tanta valía personal y profesional posee. Por eso se ha considerado desde el punto de vista gerencial y desde el contexto propio del Grupo de Acción Financiera Internacional que la empresa, cuando es percibida con ética en momentos de crisis, cuando la empresa tiene una confianza en los clientes, cuando todo pareciera estar derrumbado desde el punto de vista económico, cuando una empresa es capaz de sostenerse dentro del tiempo, cuando la gente está preocupada por esta situación, estamos hablando de una empresa que tiene resiliencia organizacional y una empresa que es capaz de administrar riesgos. Pero para poderlo administrar, tiene que tener el cumplimiento normativo con personas que sean especialistas en esa área, que le permitan trabajar en función de ese cambio y de esa manifestación. Por eso es que a lo largo del desarrollo, cuando yo voy analizando lo que significa el amor, dentro de esa concepción biológica, cuando lo voy atando con el compliance, que significa hacer lo correcto, y sobre todo hacer lo correcto cuando nadie lo vea, porque ahí es cuando yo me mido qué tan íntegro puedo llegar a ser, porque es muy fácil decirlo, pero hacerlo, sentirlo, en eso depende de nosotros lo que vayamos a actuar, es lo que nosotros, ¿verdad? O lo que yo considero que se debe convertir en liderazgo femenino o en liderazgo con poder femenino. Cuando hablo de liderazgo con poder femenino, es una visión transformadora de lo que es el feminismo, una visión transformadora donde ya dejo a un lado, desde una visión muy particular, esa batalla permanente que tiene la mujer con el hombre y que fue importante, es importante reconocerlo, pero forma parte de la historia que se ha desarrollado. Y dentro de esa historia que se ha desarrollado, también es importante entender que en el mundo terráqueo, el hombre, la mujer, el ser humano, tiene que vivir en convivencia. Y la mujer no es superior y tampoco es superior el hombre. Sencillamente tenemos que reconocernos como seres humanos. Y ese reconocimiento parte dentro de nuestra propia esencia de lo que tiene que ver con el contexto humano y el contexto de la mujer. Por eso yo considero que mucho más hablar de tipos de liderazgo, hablaríamos entonces de cuánto esencia de mujer tiene una persona o tiene un hombre para poder cambiar y transformar la vida de alguien. Todos nacemos de una mujer, imagínense que todos seamos capaces de transformar de esa figura, de ese amor. Por eso existen 7 pilares que yo les traigo ahora y les presento para crear un programa de cumplimiento efectivo que genera dinero, es rentable y que le cambia sosteniblemente la vida a una empresa. Uno, tener un compromiso con la alta dirección. No basta con que la empresa contrate un servicio de compliance, no basta con que la empresa tenga un oficial de cumplimiento, es entender que la empresa esté en capacidad de poder dar el paso a un compromiso genuino de esa integridad. ¿Se logra simplemente con el hecho de tener un cumplimiento? No, se logra de hormiguita, cuando la persona que lidera ese cumplimiento, ese compliance, es capaz no solamente de liderar, sino de guardar coherencia en plena crisis. Porque si alguien tiene constantemente crisis, va a ser ese líder del compliance, porque sencillamente lo va a visualizar de una manera de que nadie lo va a querer, aun cuando todo el mundo lo necesita. Segundo, la gestión de riesgo. La gestión de riesgo en una organización a través del compliance va mucho más allá de un contralor, va mucho más de una auditoría. Tiene que ver directamente en la capacidad que yo tengo como empresa de poder organizar
y ver cuáles son los riesgos que yo tengo permanentemente, qué riesgos pueden llegar a aparecer para poderlos administrar. Entonces significa ir mucho más allá del castigo que tiene que ver con ese control que estamos acostumbrados. Ahí viene el auditor, ahí viene la persona, como ahí viene el coco. No, todo lo contrario. Es en el sentido de poder hacerlo para poder transformar. En tercero, toda empresa debe tener un código de ética y tiene que tener políticas internas, porque yo tengo que recordarle a mis colaboradores lo que significa hacer lo correcto en cada una de nuestras operaciones, en conocer a tu cliente, conocer a tu proveedor, conoce al inversionista internacional, conoce a la persona políticamente expuesta, conoce las políticas de riesgo, porque forman parte de nuestro entorno, para crear una red de comunicación y de capacitación, porque yo digo, si hay algo sabroso que tiene que ver en el mundo entero es que el cumplimiento apoya la educación. Y nosotros estamos hablando siempre de la educación y de la capacitación. Esto es una forma de poder prevenir a través de la capacitación y de la comunicación que se genera y que toma su vida a través del monitoreo, de las mentorías y también de las revisiones constantes, para que nos podamos sentir o los colaboradores se sientan capaces de poder denunciar. Por eso creamos canales de denuncia y poder crear medidas disciplinarias, porque lo correcto ya deja de dolerme y sencillamente busco hacer lo correcto con una mejora continua. Es un programa que se implementa en un mes, en un año, es un programa que se crea en 6 meses, se puede crear en 3 meses, es un programa que se ejecuta todos los días, porque deviene de la propia esencia de cada uno de nosotros. Pero las empresas que han logrado sobrellevar la crisis, las empresas que han logrado sobrevivir a cualquier momento de turbulencia, porque no es ahorita en el siglo XXI, no es en el año 2025 que nos sentimos, ¿verdad?, asolados con todo lo que pudiera llegar, sentirnos afectados. Es que el mundo entero, en determinados momentos históricos, se ha sentido, ¿verdad?, realmente colapsado frente a la propia existencia de lo que es él como ser humano, pero también de cómo se está desarrollando. Entonces no estamos hablando de un sentimiento que fue alejado a mis antecesores y a mis antecesoras. Estoy hablando de algo que me pudiera generar aprendiendo desde la crisis. Por eso les traigo, ¿verdad?, nuevamente el recordar que ese poder femenino va a presentar no solamente romper el techo de cristal para las mujeres, sino promover esa cultura de integridad a través de lo que constituye el mismo, tomando, por ejemplo, como estrategia el tanto que tiene que ver todo desde la cima, sin lograr entender que más allá de que me contraten, es entender que el cambio deviene de la propia alta dirección, porque las personas entienden el impacto si se lo va a señalar el mismo. Entonces, entender esa tolerancia a atajo, ¿verdad? O esa tolerancia baja, como de repente vieron que en el caso famoso de un gerente, ¿verdad? CEO, que salía con la reclutadora o con la gerente de gestión humana. ¿Por qué lo despidieron? ¿De qué manera se impactó? ¿Y por qué lo tomaron como declaración pública? Más allá de las narrativas que pudieran generar, uno entiende que aplicaron el código de ética y ese código de ética fue aplicado desde el gerente más alto para poder impactar de manera positiva, entendiendo que el conflicto de interés no forma parte de una empresa y no podía desarrollarse. Por lo cual entonces estamos hablando definitivamente de realizaciones y de actuaciones con fundamento, con basamento filosófico y poder determinar esa figura. ¿Cómo y dónde vamos a tener el muro de contención para que podamos nosotros saber que podemos servir en ello directamente a través de la integridad? Esa integridad que es visualizada mucho más allá de una coherencia, sino que tiene que ver inclusive con una forma de prevenir, que tiene que ver con una forma de poder actuar y con una forma de poder accionar, constituye, ¿verdad?, el llamado que tenemos nosotros para hacer el cambio. Y el cambio, cuando nosotros lo hacemos, lo podemos hacer definitivamente desde nuestra propia esencia. Pero cuando yo les presento esta propuesta, se las presento bajo el cambio que me han llevado a reflexionar muchas mujeres. Porque en mi vida, ¿verdad?, que vivo leyendo, hay mujeres que me han impactado muchísimo y que nunca las había reconocido. Incluso, ¿verdad?, mucho más allá de las que uno pueda leer o de que uno pueda conocer en una conferencia, mujeres, ¿verdad?, que no les he reconocido, no les he dado su puesto, no a nivel de una conferencia, sino a nivel de mi propia esencia con el trato. Por ejemplo, ¿verdad?, entender la esencia y la transformación de lo que constituye mi mamá en el momento, ¿verdad?, de que transforma y que ahorita que tiene Alzheimer, visualizar ese cambio que genera. También entender qué es sabroso, ¿verdad?, es reconocer a mi vecina, que además, ¿verdad?, es cristiana, grita mucho, pero que forma parte de una realidad que forma parte de ella misma. Qué sabroso es reconocer cuando vengo a la gerencia de control de riesgo a las personas que limpian. Parecieran que no ser las personas menos importantes, pero eso no tiene nada que ver con el contexto de ellas. Reconocer a esas mujeres anónimas comenzó, ¿verdad?, mi primer ejercicio. Entender qué mujeres me estoy relacionando, porque yo no puedo hablar de los derechos de la mujer si no entiendo y me reconozco con ellas.
Después, ¿verdad? Me di cuenta que habían tantas mujeres que han pasado por mi vida con lectura que me ha transformado y que no necesitan ser feministas, o muchas de ellas lo son sin que lo sepan. Mauss, una filósofa alemana, Malala Yousafzai, o lo que pudieran significar grandes gerentes de ella. Cada una de esas mujeres que a través de un libro, a través de un pensamiento, a través de su propia vida, te logran cambiar de ella. Entonces tú dices, sí, hay mujeres que han pasado por el mundo y han transformado ese mundo. ¿Por qué no también reconocer ese legado, honrándola, no para hacernos víctimas o no para seguir hablando de esa figura de la víctima, sino para hablar del empoderamiento? ¿No cree, o por lo menos es mi visión, de que llegó el momento de rendir homenaje de manera proactiva a lo que constituye el legado de nuestras antecesoras para poder decir que somos capaces de instaurar un liderazgo con corazón, con poder femenino, porque transformamos a la esencia, transformamos lo que significa el propio ser humano sin que ello nos permita, ¿verdad?, desconocernos. Qué sabroso es ser mujer, qué sabroso es tener la menopausia, que no lo es, pero vivirla, qué sabroso es poder estar en tacones sin que me miren absolutamente mal o que yo me vista como yo quiera y que eso no me permita, no te viste como mujer. ¿Quién me dice a mí que esto es o no como mujer? ¿Quién eres tú para poder señalar ese tipo de tipologías si es como yo me siento frente a ello? Por eso es que se presenta como un llamado al cambio donde el corazón forma parte de esa esencia. Y como forma parte de esa esencia, pues podemos visualizar que en la práctica se aplica y se puede ejecutar, bien sea actuando con empatía, bien sea generando la creación, bien sea generando espacio, pero todo constituye en nuestra propia visión. Para dejar a un lado que lo que yo llamo el triángulo de la deshonestidad, en lo que existe, ¿verdad?, una pelea entre la prevención y lo que tiene que ver con el control. Si nosotros analizamos el mundo gerencial y el mundo empresarial, nos damos cuenta que, en definitiva, vivimos constantemente en una presión que no podemos pagar las deudas, en una presión de que no tengo los dólares, en una presión de que no puedo cambiar los dólares, en una presión de que cómo lo realizo, es delito, no es delito, o sea, una constante presión que en muchos momentos normalizo de poder hacer lo incorrecto porque la persona lo está haciendo y aun cuando yo internamente lo sé, lo hago. Es decir, que tengo la oportunidad de decidir qué voy a hacer. En esa oportunidad, para poder ver qué control lo hace, nadie me mira, me están mirando, yo no lo hice, yo voy a razonar. Y en ese razonamiento que tiene que ver diferentemente es cuando yo decido, porque nosotros somos seres racionales, para poder generar en el contexto de esa figura de poder romper el triángulo de la deshonestidad, tomando en consideración que soy yo el que decido hacerlo. Por eso es que cuando a una persona le pasa algo bien hecho, ¿verdad? Entonces cuando llegue, ¿verdad?, la operación tum, y que te lleven preso, entonces, ¿verdad?, me llama, porque significa, ¿verdad?, de que yo, que tú no lo sabías, que tú lo hiciste, ¿verdad?, porque es otra cosa, pero hacerlo de manera consciente y racional forma parte de esa diatriba, de ese triángulo diabólico. Por eso el liderazgo y el compliance se presenta como esa herramienta totalmente de prevención. Yo hablo mucho, ¿verdad? Pero dentro de ese abarque de lo que les señalo, pues sencillamente, ¿verdad?, les traigo como recomendación y como una visión muy personal, que para poder ser un líder con corazón y para poder demostrar que somos, ¿verdad?, personas con esencia de mujer, tenemos que comenzar a domesticarnos a nosotros y a domesticar a quien estamos. Y para eso, ¿verdad?, me encanta traer, ¿verdad?, algo que un libro que todo el mundo, ¿verdad?, o muchas personas han leído, que cada una de las personas que lo ha leído lo puede analizar, pensar diferente, pero que es un libro que para mí significa la historia de mi hija, en el sentido de que fue ella, ¿verdad?, la que me lo indicó cómo debía leerlo. Cuando ella me señaló que ella aprendió del Principito que el amor era un acto de valentía. Y cuando nosotros hablamos de que el amor es un acto de valentía, y yo lo relaciono con Maturana, que me dice que es una condición biológica, pero que para poder hacer actos amorosos tengo que reconocer al otro, eso es un acto de valentía. Cada vez que yo me paro, cada vez que yo hablo, cada vez que yo miro, cada vez que soy capaz de enfrentar cualquier tipo de demonio, cada vez que soy capaz de decir no, así todo el mundo lo haga, cada vez que soy, ¿verdad?, capaz de que me duela algo mucho más allá, estoy haciendo un acto de valentía. Y eso, el acto de valentía, se transforma y se multiplica cuando nosotros domesticamos con quien estamos. Así como el Principito domesticó a esa figura de lo que iba a significar el zorro y entendió esos lazos de efectividad, comencemos nosotros a aprender a domesticar no solamente a nuestros colaboradores, sino a nuestro entorno más cercano, para reconocernos y para vivir no solamente en el contexto amoroso, sino para vivir definitivamente con esencia de mujer. Muchísimas gracias por haberme escuchado. No hablé tanto, ¿verdad, Marita?
A mí me da de verdad interrumpir o algo porque estoy maravillada. Yo cada vez que te escucho, o sea, eres excelente oradora y me encanta cómo vas hilando todo, ¿no? Y me gusta esto al final que dices que tenemos que reconocer al otro, ¿no? Bueno, quien quiera alguna reflexión, alguna pregunta a Mari, pues nada, pues bienvenida. Hola Andrea, Llegué tarde, pero llegué, es que tenía justo, me coincidió un horario. Ahí está Berta, felicidades, excelente exposición. y lo más sabroso es que se puede aplicar, porque yo lo estoy aplicando en los actuales momentos en la corporación donde me encuentro que tiene 27 empresas y una empresa, ¿verdad? Que es JAT, que tiene una marca que tiene mucho vuelo en los actuales momentos en Venezuela, genera un nivel de incertidumbre gigantesco, donde es una lucha permanente con la junta directiva de que entiendan que tenemos que transformarnos en positivo. Pero el hecho de que ellos hayan tomado la decisión de tener un cumplimiento normativo significa que quieren hacer las cosas bien. Entonces conlleva, ¿verdad?, un trabajo de hormiguita, pero se puede aplicar, sí. ¿Lo van a ver ahorita? No. Esto es a largo plazo, porque estamos hablando de desarrollo sostenible, es decir, que estamos casados también con la ODS. Qué más maravilloso que eso, ¿verdad?, que hablar del compliance, que es algo tan amoroso y tan divino, que nos recuerda lo que tenemos que ser como seres humanos. Y además en un entorno como Venezuela tan difícil, ¿no? Que hay mucho, ¿verdad? Cuando yo estoy en reuniones con los oficiales de cumplimiento de otros países, ellos me dicen, ¿cómo hacen ustedes en Venezuela para poderlo cumplir? Y yo simplemente, ¿verdad? Les recuerdo que en las épocas de caos es cuando uno se demuestra qué tan íntegro es, porque cuando todo está bien es muy fácil hacerlo, pero cuando las cosas, ¿verdad?, te conllevan a poderte enamorar o a poderte, ¿verdad?, gestionar con algo indebido, ahí es cuando tú tienes que demostrar que tanto eres, y esas van a ser las organizaciones y las personas que van a durar no necesariamente en vida, pero que van a impactar de manera positiva dentro del desarrollo. Y es así, o sea, sencillamente lo que es comenzar a aplicar. No sé Se si él va a durmieron, ser. se quedaron mudas. No, Asumiendo toda la información que nos has dado, María Alejandra, que hay mucha, y ahí tienes que digerirla. y en, Que en a el mí siempre me caso, sorprende que todo este tipo de no, cosas es la lucha que tenemos contra la inmediatez y hacer las cosas bien hechas, ¿no? Que estamos tan acostumbrados a esta parte de inmediatez que nos olvidamos que estos trabajos, todo lo que tenga que ver con los liderazgos más conscientes y más transformadores, pues no son inmediatos, requieren un desarrollo y un trabajo de fondo, ¿no? Y aquí es donde está uno de los mayores conflictos, luchar con ese concepto, ¿no? Una de las mayores luchas. Yo escribí hace poquito un artículo sobre eso, sobre la inmediatez como obstáculo que presentamos ante el compliance y que uno se deja llevar también por esa inmediatez de que todos lo quieren para allá. Y ese ya, ¿verdad? Muchas veces puede causar un dolor de cabeza para después que hay que comenzarlo a evaluar. exactamente. Marita, ahorita que estoy viendo el mensaje, Marita me decía, es corta, yo ni había visto, eso se lo tiré No por te el ojo. decía corta, te dije, llevas 40 minutos hablando. No, no, no. Se le mandé mensajes por todas partes. Y en el caso, Mari, en el caso, por ejemplo, de las políticas de igualdad, todo lo que tiene que ver con políticas de igualdad, en lo cual tú eres experta, ¿no? Bueno, en España, que más sabe Rousseff que yo en ese sentido, pues bueno, es obligatorio todo este tema de las políticas de igualdad, pero en Venezuela, como en muchos países, como en América Latina, no. Como las políticas de igualdad son parte también de esa normativa y de ese cumplimiento, ¿no?, que tienen que seguir las empresas. ¿Cómo se hace en países como Venezuela u otros países en América Latina? Como estamos hablando de políticas que tienen que ver con un desarrollo interno de las organizaciones, cuando tú le presentas a ellos la estrategia de visualizar de que un cumplimiento normativo y una cultura de compliance no solamente es para el país donde se encuentra la empresa, sino que debe ser una cultura internacional, porque tú estás mirando en cara, ¿verdad?, a lo que constituye el crecimiento, a la marca, a la reputación, es cuando, ¿verdad?, se decide, ¿verdad?, tener ese enfoque de género. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros, ¿verdad?, lo hacemos bajo la figura de, primero, normalizar
a nivel de normas, valga la redundancia, lo que constituye esa política de género, definitivamente en cada uno del empleado, de lo que constituye el gerente, la política de riesgo, el acoso, para poderlo efectuar, que lo visualice. Forma parte formalmente del código de ética como declaración. El código de ética es algo muy importante porque vincula a la empresa y es la carta de presentación ante cualquier tipo de organizaciones internacionales, porque te lo van a pedir desde un banco hasta te lo van a pedir directamente en cualquier contexto que te van a desarrollar. Al haberte declarado tú como una organización que cree en el contexto o que aplica, que implementa políticas de igualdad de género, que está en contra del acoso, que está en contra del desarrollo de la violencia psicológica, que generalmente va acompañado de ese acoso sexual o de ese acoso laboral o cualquier tipo de hecho delictivo que pueda ser también de la discriminación o de lo que pudiera ser determinada de la orientación sexual, pues se va aplicando en primer lugar en teoría y luego se va desarrollando a través del hilo que uno va buscando la normativa con gestión humana, con recursos humanos y la normativa que va buscando con legal, de poder verificar de qué forma lo estamos cumpliendo. Entonces, no nos estamos orientando en una paridad, que es muy importante, ¿verdad? Los números, pero más allá de la paridad es en el impacto que yo tengo con las personas que están colaborando, porque lastimosamente en Venezuela la paridad es interpretada con que la mujer obtenga un puesto, pero el problema no es que la mujer tenga un puesto, el problema es cómo es tratada en ese puesto o cómo llega a ese puesto y cómo se mantiene en ese cargo, para poder nosotros hablar que esa esencia de mujer se mantiene, que es lo que estamos tratando de rescatar. Pero tenemos, ¿verdad?, que diseñarlo a nivel gerencial, estructural, para comenzarlo a aplicar. Exactamente. Voy a hacer una participación, Marita, si me lo permitís, y lo mismo que Claro. para Marina. Marina es, ¿no? No veo María, nada. María Alejandra. María, María Alejandra. María Alejandra, sí. Bueno, pues yo también me llamo Sí, María, aunque todo el mundo me dice Josefina. yo digo, ¿quién será Marina? No, está bien. Yo de todo lo que dijiste, obviamente, o sea, te das cuenta que soy argentina, ¿no? De todo lo que dijiste, me quedaron, bueno, fue mucha información, como dicen acá las compañeras, pero me quedaron como 3 o 4 cosas que quisiera rescatar simplemente porque me parece muy valioso rescatar esas cosas. Que lo que se debe hacer o lo que es correcto hacer, a veces el líder lo tiene que lograr que toda la compañía lo haga, ¿no? Ahora, yo creo que quizá por docente, por ser capacitadora y por haber trabajado también mucho en las organizaciones, para las organizaciones, en realidad yo rescato como que, a ver si puedo ser clara, que aquel que es líder tiene que tener una coherencia entre lo que dice, lo que piensa y lo que hace. Eso es fundamental. Y lo que siente. Porque si estas cosas no coinciden, no hay forma de decirle al otro que haga algo que uno no hace. Porque también me acuerdo que había mucho que lo primero que aparecía en un cuadro en las organizaciones, la misión, la visión y no sé qué cosa, y nadie la cumplía. Entonces, porque la verdad era esa, estaba el cuadrito, pero en realidad los valores que ahí decía, entonces acá me parece que hay que trabajar mucho al líder, cómo hace para poder contagiar esos valores, porque los tiene que vivir primero. Y yo coincido con ella que cuando se selecciona a una persona hay que verlo en valores, más allá de que lo sepa o no sepa las reglas que hay que hacer, ¿no? Así que bueno, quería decir eso, y con respecto a la mujer, obviamente estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste. Y yo también, todos estamos trabajando para la equidad. Yo no me gusta la igualdad, pero sí la igualdad de oportunidades en todo caso, ¿no? Bueno, gracias, la verdad que fue interesante. Gracias por Gracias, entrar y gracias Josefina. por escucharme. Bueno, no sé si ¿Cómo lo haces, Roser. María Alejandra? Toda esta parte que estabas comentando antes, que da igual que de un país o de otro, que en el fondo todos tenemos los mismos problemas, da igual la normativa que exista de una manera u otra, que evitar confundir esta parte de paridad con un número. Porque da igual las normativas que haya o que no haya, al final solo se simplifica tanto que se consigue en un número, ¿no? Tengo que tener a 3 mujeres en este puesto directivo o en este consejo de administración.
cómo llegan, cómo no llegan, qué trabajo hacen, se modifican, los comportamientos no se modifican, porque todas estamos de acuerdo y creo que aquí, todas que estamos aquí, lo hemos experimentado de una forma u otra. Cuando estás en esos consejos de administración o formas parte o estás en entornos corporativos de una manera, o públicos o privados, me da igual, de hasta cierto nivel, esto no es así. Y ellos son los primeros que no lo ejercen, que es lo que decía Josefina, ¿no? Hace un momento. Si no lo ejercen, los demás no van a hacer nada. Fíjate el ejemplo de Trump que tenemos esta semana, ¿no? O sea, es brutal. ¿Cómo hacemos o cómo lo gestionas tú? ¿Es el compliance una arma que tú puedas tener porque además tienes una normativa ahí y las que no tenemos compliance, cómo lo podemos utilizar para darle la vuelta a esto? Puedo contar una anécdota porque es muy cortita, perdón. Yo me acuerdo que acá en Buenos Aires estaban los subterráneos o el metro, ¿no? Estaba con cosas viejas, rotas, todo pintado, viste encima. Entonces era un asco, la verdad. Hasta que, bueno, la ciudad de Buenos Aires lo que hizo fue cambiar todos los trenes nuevos, pintó todo, puso murales, qué sé yo. Y después no hubo que perseguir a nadie porque nadie escribía nada y todo el mundo cumplía y lo dejaba limpio. Digamos, simplemente era como invitar a que si está sucio lo voy a escribir encima, pero si está limpio me da, digamos, tiene que ver con la invitación, ¿no? Que un poco tiene que ver con lo que decía antes. En cuanto a la implementación formal que yo he ejecutado y que estoy desarrollando en la organización y también como consultora interna, perdón, independiente, es no visualizar o entender que vamos mucho más allá de un número. Aquí, ¿verdad? En Venezuela, de alguna u otra manera, es muy fácil, entre comillas, que una mujer, entre comillas, llegue a un cargo gerencial. El problema no es que llegue, el problema es cómo es tratada la mujer y cómo es ella vista y cómo se ve ella dentro de ese cargo gerencial. Es decir, que muchas personas, siendo machistas, teniendo una cultura totalmente patriarcal, siendo violador de derechos de la mujer, desconociendo lo que es paridad, contratan a las mujeres porque no entienden, ¿verdad?, el contexto de lo que están haciendo, cuando muchas veces se puede convertir en una pesadilla porque sencillamente está pidiendo permiso o porque tiene que cumplir determinadas cosas que forman parte de su propia esencia. Entonces, la forma como he considerado que se puede implementar es dándole, ¿verdad?, la vuelta de poder cambiar el discurso. No es simplemente que me contrate por una paridad, no es simplemente que cumplamos una política de igualdad para poder estar bien de reconocer a las mujeres. Porque a los empresarios, a la gerencia hay que hablar de dinero, es cómo el cumplir las políticas de igualdad y de igualdad de oportunidades y de equidad, forma parte de una estrategia de la cual te puede generar dividendos y que te puede ayudar a mejorar la reputación, porque la cultura no se hace solamente para un país, se hace para la comunidad. Cuando nosotros hablamos de eso y como partimos del contexto de que el cumplimiento del compliance nace, ¿verdad?, o se orienta, se basa no solamente en normas nacionales, sino en normas internacionales, las normas ISO, las recomendaciones del GAFI, los principios de Rugget. Entonces uno tiene una cabida frente a ese desarrollo y comenzar a presentarles a ellos de manera que lo enamora con actos amorosos de cómo esa política de igualdad y de equidad forma parte de una estrategia gerencial para ganar dinero porque la reputación aumenta, porque el hecho de que tú aparezcas como una empresa sostenible, como una empresa de política de género, te va dando un punto frente al desarrollo de que estás cumpliendo las políticas y te va a aumentar lo que significa esa productividad, ha constituido la forma como yo he logrado dar a conocer ello y la gente, ¿verdad?, las organizaciones lo visualizan. Porque cuando lo daba, ¿verdad?, a nivel de discurso, a nivel de la pasión de lo que constituía, me decían, está loca, ¿verdad?, va a tirar ahorita un sustento, o sea, está feminista, o sea, no la queremos, lo veían todo visualizado. Y pues como nosotros como mujeres somos más inteligentes, vamos a ver, más inteligentes, vamos a ver cómo nos transformamos frente a esa realidad. Así lo estoy aplicando. ¿Y por qué lo estoy aplicando? Porque nosotros tenemos esos principios internacionales que nos ayudan y nos fundamentan mucho y que hay que vender la idea de que somos sostenibles en el tiempo. Y para poder ser sostenibles en el tiempo, tenemos que tener políticas de equidad, sin duda alguna. También creo yo, bueno, que
Y me imagino que cada vez habrán más mujeres, pero tener también cada vez más mujeres justamente en estos ámbitos, ¿no? Y en el caso del compliance, más mujeres que estén liderando las organizaciones, el compliance, etcétera, porque lo vas a ver y lo vas a implementar de otra manera, creo yo. Mm. Sí, la idea que se habla del compliance con esa esencia de mujer y de la cual las mujeres tienen un rol protagónico es porque si el compliance significa hacer lo correcto y el compliance significa cumplir las normas, ¿quién mejor que una mujer para hacerlo de manera amorosa? Amorosa no significa que yo vaya a ser débil o que yo vaya a ser sensible, no. Amorosa significa respetar a la otra persona para poderlo cumplir con empatía, sin Mm. sencillamente malograrla, sin afectarla. Por eso es que se habla de esa conciencia de que yo puedo llegarlo a aplicar de esa manera. Y definitivamente el propio mundo empresarial ha desarrollado que el compliance mejor estructurado está diseñado por mujeres. Qué interesante. Mujeres que se acompañan con hombres. Eso también es otra estrategia. No hacerlo solo, sino acompañarte con esa otra visión, pero tú liderando, para poder aprender y poderte comparar, porque eso lleva a que tú te tengas que aceptar. Entonces, es como cuando de repente un hijo o un sobrino te dice, yo hoy no te quiero. Y bueno, eso es como la muerte, ¿verdad? Para uno, como mamá, como abuela que te digan. Pero entender que puede ser un momento, que puede ser una crisis y que yo pueda sobrellevar, o esas personas que independientemente de lo que tú hagas, ¿verdad? Como mamá forma parte de ello, eso forma parte de la propia esencia de la mujer y es lo que uno necesita en el compliance, porque el compliance no es corregir simplemente, no es decir que algo está mal hecho, es que la persona entienda de que si no está hecho de esa manera, tú tienes que aprender de manera natural, que no lo veas como una carga, porque si mientras sigamos viendo las cosas como una carga, seguimos ejerciendo un liderazgo de control y definitivamente el liderazgo de control ya ha fracasado. O sea, sencillamente un empleado que hace las cosas solamente para que le paguen 15 y último y para que lo señala, es un empleado que puede durar 30 años en una empresa, pero nunca vivió dentro de la empresa, nunca sintió la empresa y tampoco es un valor agregado mucho más allá de la empresa. Pero un colaborador que ya deja de ser empleado, para poder entender que la misión forma parte de su vida, que no simplemente colocarse una camisa con una marca, sino entender que forma parte de la esencia y que se traspasa, porque la cultura organizacional se mide en tu casa, se mide en la calle, no se mide solamente en el trabajo. En el trabajo puede ser más sencillo, pero cómo la visualizas y cómo la transformas tú dentro de esa realidad es que tú eres capaz de impactar. Por eso es el contexto, ¿verdad?, a largo tiempo.